En todo negocio, aunque el Servicio de Impuestos Nacionales actualmente ya no te pide el balance de apertura, ¿no? Pero implícitamente ya tiene que tener todo negocio su balance de apertura para que pueda llevar adelante su contabilidad. Sin balance de apertura es como decir que de dónde empezamos, digamos, ¿no? El punto de partida en la contabilidad siempre va a ser el balance de apertura. O sea que quiere decir que todo negocio debe tener su balance de apertura, aunque el Servicio de Impuestos Nacionales no te lo pide. Entonces, para elaborar estados financieros de una empresa tienes que primero empezar por el balance de apertura, o si estás haciendo estados financieros ya de otras gestiones ya cerradas, entonces el último balance de la última gestión, con ese estaríamos iniciando. Entonces el primer asiento que siempre vamos a tener en una contabilidad va a ser el asiento de apertura, el registro de un asiento de apertura. Entonces, en este caso, esta empresa Comercial Blanco ha iniciado actividades el 1 de diciembre del 2016. Obviamente ha iniciado con un aporte de 90.000 bolivianos, ha iniciado con unas cuentas por cobrar, ya seguramente han acordado, como es una sociedad, ¿no? Algunos de los socios tal vez se ha comprometido en entregar un activo, pero no en dinero, ¿no? Tal vez ha dicho, ¿sabes qué? Yo voy a pagar 4.000 bolivianos de aquí a una semana, de aquí a un mes, ¿no? Pero eso sí es aceptado por los socios, obviamente, que se registra, ¿no? A un inicio, entonces, el día primero ha habido ya dinero, contante y sonante, cuentas por cobrar y mercaderías, porque también los socios pueden aportar con bienes. Y ya de entrada también tenemos cuentas por pagar, o sea, deudas, con un documento por pagar, que sería en este caso, cuando hablamos de documentos por pagar, hablábamos de algo formal ya, algo que tiene firmas, etcétera, ¿no? Que puede ser en este caso una letra de cambio, un pagaré, un contrato de línea de crédito, etcétera, ¿no? También tenemos el capital aportado, ya de 128.000. Y aquí vamos a aplicar justamente la fórmula de la contabilidad, donde nos decía que el activo era igual al pasivo más el patrimonio. De esa forma es que en la contabilidad también nos llevamos así, ¿no? A ver, creo que no, nos llevamos así de forma ordenada para que esto también nos pueda servir para hacer análisis de estados financieros, ¿no? Ahora vamos a dejar entrar a la persona que se ha conectado. Ya. Entonces, acá tenemos nuestro balance de apertura. Obviamente tiene que cumplir con todas las formalidades, la fecha de la emisión de este balance, acá no tiene por ejemplo, pero tiene que tener una fecha de emisión, en qué fecha se está firmando, la firma del propietario o representante legal en caso de sociedades, y la firma del contador autorizado, ¿no? No puede firmar cualquier profesional, digamos, tiene que estar habilitado en el colegio de contadores o en el colegio de auditores. Esto viene ya de una normativa, incluso del Código de Comercio, donde nos dice que el contador debe estar registrado y habilitado debidamente. Ya, entonces, como les decía, por un lado, para constituir una empresa ya necesitamos nuestro balance de apertura, donde está registrado todos nuestros bienes, derechos, obligaciones que tenemos al inicio de las operaciones. Entonces, la primera transacción que como contadores vamos a tener es registrar el balance de apertura. Nosotros tenemos que anotarlo, ¿no? Vamos a suponer que este es nuestro libro diario, ¿no? Puede ser obviamente el libro diario, antiguamente se manejaba, es algo parecido al libro de actas, ¿no? Es muy parecido al libro de actas, en el cual se registraba todas las operaciones de la empresa, ¿no? Compras, ventas, cobranzas, etcétera. Entonces, en este caso, la primera transacción que nosotros tendríamos es el asiento de apertura. Por lo tanto, vamos adelante. Como les había dicho ayer también, lo primero que nosotros debemos hacer también es trabajar en nuestro catálogo de cuentas.
y en esta parte, ¿no? Los nombres de las cuentas, ¿no? En esta parte es donde tenemos que trabajar y hacer énfasis, revisar incluso si ya tenemos un plan de cuentas, revisarlo y reestructurarlo si fuera necesario. Ahora un asiento diario, ¿qué características tiene? Lo habíamos visto ayer, tiene un número de asiento, un número de transacción, digamos, ¿no? Un número de qué registro estoy realizando aquí y va a estar numerado. Este es el primer registro, primer asiento, primera transacción, entonces va a ser el 1. El siguiente va a ser el 2, el 3 y así sucesivamente. La fecha, que es muy importante, y la glosa es algo de lo que también les hablaba y que es muy importante, que esté muy resumido, que se entienda y que obviamente tiene que ser corto, no puede ser largo. Ya, después ya vamos a empezar a utilizar lo que son las cuentas contables. Este es nuestro asiento diario general o genérico, es algo muy genérico. Obviamente algunas empresas van a ver con más información, tal vez tengan la fecha de impresión, el usuario quien ha generado el comprobante, ¿no? Porque cuando uno maneja algún software, entonces ya tiene un poco más de información. Entonces lo primero que vamos a ir registrando acá es lo que ha ingresado a la empresa, ¿no? Podemos agarrar nuestro balance de apertura. Ahí creo que me pasé. Ya, tenemos este balance de apertura que está todo firmado, está todo correcto. Entonces, estas operaciones son las que tenemos que registrar. Y obviamente ya está fácil, ¿no? O sea, aquí tenemos los activos, pasivos y patrimonio. Entonces lo único que debemos hacer es preguntarnos si Caja Moneda Nacional incrementa por el debe o incrementa por el haber. Entonces, este tipo de preguntas son las que tenemos que realizar y empezar a registrar. Entonces, tenemos la primera pregunta, era caja, había un aporte de 90.000 bolivianos, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, Caja Moneda Nacional o el efectivo es, primero tenemos que preguntarnos si esa cuenta es un activo, es un pasivo, es un patrimonio, qué tipo de cuenta es, ¿no? Entonces caja en este caso obviamente es un dinero que ha ingresado a la empresa, a la nueva empresa, por lo tanto es un activo fijo, perdón, es un activo como tal, ¿no? Es un activo y hemos dicho que por regla general los activos incrementan por el debe y disminuyen por el haber. Los pasivos y patrimonios incrementan por el haber e disminuyen por el debe. Entonces en ese caso 90.000 vamos a registrar en el debe, en esta parte, ¿ya? Y vamos a continuar. Hemos dicho que ambos lados tienen que igualar, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también hemos visto que había una cuenta por cobrar, un documento, ¿ya? Una letra de cambio, un pagaré, etcétera, ¿no? Y se ha aportado 4.000 bolivianos, con una letra de cambio, un documento. Obviamente nos volvemos a preguntar y decimos documentos por cobrar, en este caso, ¿qué es? ¿Qué tipo de cuenta? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? ¿Es una obligación? ¿Un patrimonio? Etcétera, ¿no? Pues documentos por cobrar obviamente es un derecho, ¿ya? Y por lo tanto se constituye en un activo, ¿ya? Entonces volvemos a decir, un activo incrementan por el debe, disminuyen por el haber, y registramos en el debe. Anotamos la cantidad, ¿no? El monto. La siguiente operación es inventario de mercaderías, ¿no? Y en este caso vamos a tener 40.000 bolivianos. Eso quiere decir que nos han aportado los socios, uno de los socios, en especie, ¿no? En mercaderías. Por lo tanto, nos volvemos a preguntar, ¿es un activo, pasivo, etcétera, ¿no? Esa pregunta es siempre. Entonces, respondemos, y sí, es un activo, efectivamente. ¿Ya? De hecho es un activo, si lo clasificamos de forma más específica, podemos entrar a que es de los realizables. Realizables se les dice a los inventarios porque se supone que en algún momento, después de ser un activo físico o un activo rotativo, en algún momento se va a convertir en efectivo, se va a traducir en ingresos, ¿ya? Por eso son inventarios o activos realizables. Después también tenemos el tema de documentos por pagar, ¿ya? En este caso tenemos que preguntarnos igual, cuando ya nos dice por pagar, o sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa debe a un tercero, ¿no? Por lo tanto
¿Qué va a suceder? Tenemos que considerarlo como una obligación. Una obligación está considerada como un pasivo. Por lo tanto, los pasivos se incrementan por el debe o por el haber. Entonces, la respuesta es por el haber. Entonces, tenemos que anotar en ese ladito las deudas y el patrimonio. Por último, tenemos el capital, el aporte de los socios, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a anotar directamente en el lado del haber, porque el patrimonio y los pasivos incrementan por ese lado. Obviamente, como les había dicho, si alguien no es del área contable en este grupo, lo que primero tiene que saber, ya, al momento de registrar las transacciones en contabilidad es como un lenguaje, ¿no? Como un lenguaje de las finanzas, un lenguaje del dinero, del money, ya, donde lo que debemos hacer es todas las operaciones que realizamos como personas, como empresas, nosotros los contadores los traducimos en lenguaje monetario, en lenguaje del dinero, cosa que pueda ser entendido a nivel de finanzas, a nivel de interpretación de estados financieros. Entonces, para ello hay reglas. Una de las reglas era pues clasificar las cuentas, conocer qué transacciones, qué bienes, qué derechos son activos, qué cosas son pasivos, qué cosas son patrimonios, qué cosas son ingresos, qué cosas son gastos, en qué momento. Entonces, eso es lo más importante que debemos aprender a interpretar, la conceptualización de cada término que vamos a ir utilizando en la clase. Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, caja. Si ven ustedes en el material el plan de cuentas, el catálogo de cuentas, hay varias cuentas, ¿no? Y dentro de ellas también puede surgir alguna duda, entonces hay que buscar la información de qué se puede tratar, porque esto también varía, ¿no? Varía de contadores. Un contador hace a su propio criterio su plan de cuentas, entonces llega otro, puede tener otro criterio, entonces van habiendo diferencias, y como les decía también, en uno de los principios, el de la equidad, surgen intereses de por medio, ¿no? Entonces hay partes interesadas en esa parte, entonces es un poquito complicado, pero con una aclaración eso es suficiente, ¿no? Ya, entonces registrar las transacciones en el libro diario es como anotar en nuestro cuaderno todas las operaciones que estamos realizando. Y aquí vemos que hemos cobrado, ha ingresado dinero, hay una cuenta por cobrar, ha entrado mercadería, debemos 6.000 de todo eso, y como patrimonio tenemos patrimonio propio 128.000. Entonces, a ver, vamos a la siguiente transacción. Entonces, la siguiente transacción nos dice que en fecha 5 de diciembre, ya, para un mejor control del efectivo, se apertura una cuenta corriente en moneda nacional en el Banco Unión, depositando en dicha cuenta 80.000 dinero existente en moneda nacional. Ya en el anterior ejercicio, aquí tenemos ya 90.000 bolivianos. De esos 90.000, vamos a depositar, nos dice, 80.000 en una cuenta, en una caja de ahorro que nosotros hemos aperturado para tener un mejor control del dinero. Obviamente, cuando tienes un dinero en el banco, te facilita el control. Además, si es caja de ahorro, todavía puedes generar algún pequeño interés, ¿no? Entonces, viendo desde el lado del control, del sistema de control interno de todo negocio, que todo negocio debería tener, entonces el tema de bancos es muy importante, ¿no? Todos tienen que tener, bueno, al menos las empresas que manejan mucho dinero y manejan con muchas personas, deberían tener su cuenta corriente o caja de ahorros para ir hacer seguimiento a todas sus transacciones, porque a cada fin de año, cada fin de mes o cada semana ellos podrían hacer una conciliación bancaria y revisar que todas las cuentas estén en orden, ¿ya? Entonces en este caso, ¿qué va a hacer? Analizando en el caso práctico, digamos que tenemos 90.000 bolivianos en caja, en una caja fuerte, debajo de la cama, debajo del colchón, etcétera, 90.000 bolivianos. ¿Qué nos dice la transacción? Que de esos 90.000 voy a agarrar 80 y lo voy a llevar al banco a depositar, ¿ya? Entonces lo primero que está sucediendo ahí es cuando yo voy a retirar, ya estoy retirando de mi caja, ¿no? Aquí estoy haciendo un retiro, voy a hacer como que una transacción, ¿ya? Voy a retirar, y antes de seguir en esto,
Una forma ordenada de realizar las transacciones siempre ha sido, y por regla general, primero es registrar las operaciones que están en el lado del debe y luego las que están en el haber. Por eso es que están así ordenaditas, ¿no? Primero vienen en las del debe y después se pasan al otro lado y registran en el haber. Eso para que tenga un mejor orden, se vea mejor. Y además hay que respetar también como está en nuestro plan de cuentas, ¿no? El nivel de disponibilidad, primero los activos, pasivos, etcétera, ¿no? Así para que esté un poco más ordenado, ¿no? Y se pueda interpretar bien, porque estos, recuerden, son reglas a nivel mundial. Donde quiera que ustedes vayan a revisar una contabilidad, van a ver de la misma forma. Obviamente puede estar en otro idioma, con otro nombre. En vez de caja, algunos en otros países se llama efectivo, efectivo nomás, efectivo en caja, efectivo disponible, etcétera, ¿no? Efectivo más que todo manejan, porque es algo que, el efectivo es algo igual que la caja, ¿no? Algo que manejas en billetes. Ya, entonces, la primera operación que tendríamos es el retiro de la caja, ¿no? Estamos sacando 80.000. Caja hemos dicho que es una cuenta de activo, por lo tanto, aumenta por el debe, por el lado del debe, y disminuye por el lado del haber. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es lo siguiente, ¿ya? Vamos a disminuir por 80.000 bolivianos de caja, vamos a sacar el dinero de caja. Y al momento de realizar este registro, utilizando la misma cuenta de caja en el lado del haber, estaríamos haciendo el retiro de la caja. Lo que teníamos 90.000 menos 80, ahora solamente nos va a quedar 10.000 bolivianos, ¿no ve? Y la siguiente va a ser la cuenta. Obviamente lo estoy haciendo como que la explicación al revés, porque para que me entiendan justamente, ¿no? Porque primero siempre se registra, como les dije, las cuentas del debe y luego las cuentas del haber, ¿ya? Por una regla que se ha manejado desde hace muchísimos años y sirve porque nos sirve para interpretar mejor los asientos contables. Ya. Entonces vamos a depositar este dinero de caja que estamos retirando a banco. Banco también es una cuenta de activo, ¿no? Es una cuenta que nos pertenece, es un dinero que nosotros tenemos, pero están guardadas en el banco, ¿ya? Si generan interés o no, es cuenta corriente o caja de ahorro, no importa a la hora de interpretar si es un activo o no. Entonces en este caso sí es un activo, una cuenta de activo, el banco, ¿ya? ¿Dónde estaríamos nosotros depositando este dinero? Esta transacción está media sencilla, pero es para que me vayan entendiendo los que no conocen el tema contable. Después tenemos registro en fecha 5 también. El banco nos efectúa un débito por 50 bolivianos correspondiente al valor de una chequera, ¿ya? Entonces acá ya tenemos una primera operación de compra, ¿no? Estamos comprando papelitos, ¿no? Chequeras, que nos cuestan 50 bolivianos, seguramente son 48 cheques. Entonces lo propio, si se fijan, el asiento ya va cambiando. Cada registro que nosotros vayamos realizando, el número de asiento va a ser el siguiente, es cronológico, no puede saltar, no puede faltar ningún número. Esto a nivel de control interno, a nivel de auditoría se revisa. Si falta uno, quiere decir que no hay una confiabilidad en este sistema contable, ¿no? Porque no puede faltar ningún asiento, ¿no? Eso es bien importante a la hora de revisarlas en auditoría, ¿no? La fecha, la glosa. Por ejemplo, acá dice débito por compra de chequera, algo sencillo, algo bueno, que también está acorde a la información que tenemos, porque si tuviéramos más información, por ejemplo, número de factura, los correlativos de las chequeras, tal vez, el banco, podríamos poner tal vez un poco más de información. Entonces, pero mientras no tengamos tanta información, tampoco podemos poner mucho, digamos, ¿no? Pero, como les dije, no puede ser largo, no puede ser muy largo, y tampoco largo y que no informe nada, ¿no? Tiene que ser algo sintetizado, pero que también sirva. Entonces, lo primero, nosotros estamos comprando, en este caso, una chequera. La chequera, vamos a empezar por ahí. Acá tenemos la chequera. Gastos bancarios. Y aquí vamos a ir viendo cuentas en las que vamos a ir generalizando.
es que no podemos crear cuentas contables, como les decía al principio, para cada cosa que vayamos adquiriendo o para cada operación que vayamos realizando. Entonces también tenemos que saber sintetizar o resumir un poco, cosa de agrupar varias transacciones en una sola cuenta. Por ejemplo, en este caso gastos bancarios podrían entrar el tema de chequeras, comisiones bancarias, débitos por tal vez haber solicitado yo un extracto del banco, etcétera, ¿no? Todos los gastos que tengan que ver con el banco ya los puedo registrar en esa cuenta, ¿no? Cuando yo vaya a ver mi estado financiero o mi resumen, el balance de sumas y saldos, voy a poder ver ahí gastos bancarios, todo el monto global de cuánto me ha costado, ¿no? En el año. Entonces voy a ir sintetizando las cuentas, cosa de que no cargarme tantas cuentas ni tener tan poquitas muy específicas, también muy generales o muy específicas. Término medio tienen que ser, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos una pequeña diferencia. Si se habrán dado cuenta, aquí tenemos dos registros. Ya no es como el anterior que llevábamos a caja, 80.000 bolivianos y listo. Ya en este caso van surgiendo algunas diferencias en el registro. Por ejemplo, de los 50 bolivianos que nosotros pagamos al principio, en el tema tributario les había dicho que tenemos una parte que va a ser el impuesto, el 13%, acá lo vamos a anotar, 13% es el impuesto que cada persona, cada consumidor paga en su factura. Entonces, ¿cómo se dividen las facturas? ¿Cómo se interpretan? Cada gasto, cada consumo que tengan en su diario vivir o en su negocio, entonces, del monto del pago que hayan realizado, el monto facturado, el 13% es el impuesto. ¿Ya? En este caso, es el impuesto. Y el 87% es el costo de tu servicio. Por lo tanto, ¿ya? Este 87% de los 50 es el costo del servicio o del bien que estoy adquiriendo, ¿ya? En este caso va a ser un gasto, porque una chequera, si bien interpretamos los conceptos de activo, una chequera nos dice, bueno, un activo nos dice que tiene que ser de propiedad de la empresa. La chequera sí es de propiedad de la empresa, hasta ahí vamos bien. Proviene de hechos pasados, nos dicen, ¿no? Los conceptos. Sí proviene de un hecho pasado porque nosotros antes de haber adquirido la chequera hemos tenido que pagar un fondo y de hecho está registrado, ¿ya? ¿Qué más? Nos tiene que producir beneficios económicos en el futuro. Un gasto más que producir un beneficio así directo no nos produce, ¿no? Una chequera no nos va a producir gasto, es más para nuestra parte operativa, no va a influir en cuánto generan ingresos ni nada, ¿no? No es algo directo, es muy indirecto. Por lo tanto, a estos los vamos a considerar, estos bienes que adquirimos, los vamos a considerar como gastos, porque además no tienen una duración mayor a un año, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista también van a ser gastos, ¿ya? Y además solamente tenemos para escoger dos cosas, uno que sea activo y el otro que sea gasto. Recuerden muy bien la fórmula de la contabilidad: gasto más activo es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. Entonces, como esto vamos a registrar en el debe, ¿no? Porque si estamos comprando con un dinero, el otro, la contracuenta, tiene que ir en el debe, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entonces, lo único que nos queda es activo o gasto. Entonces, no es activo, ¿por qué? Porque es algo que se va a ir consumiendo muy rápido. Por ejemplo, la chequera se puede ir en un día, como que te puede durar un mes, ¿no? Entonces, va a ser considerado como un gasto, todas las chequeras, a menos que fuera un gasto muy alto, digamos, ¿no? Entonces podrían uno quizás diferirlo, ¿no? Ir registrando de a poco cada chequera que yo voy gastando, utilizando y llevar al gasto, pero es un poco complicado de hacer, ¿no? Entonces no se les recomiendo. En este caso, el tema de chequeras siempre va a ser gasto. Una cuenta de gastos bancarios o gastos financieros no puede ser, eso sí hay que separar. Gastos financieros, gastos bancarios son dos conceptos muy distintos que hay que saberlo separar. Gastos financieros se refiere mucho al financiamiento, que tiene que ver con intereses, seguros, producto de un financiamiento externo, ¿ya? Hay que saberlo separar eso. Y la interpretación también es muy distinta en esa parte. Y lo segundo que tenemos es el crédito fiscal, que esto ya prácticamente sería el 13%.
¿no? El 13%. Entonces, sumados los dos, en este caso ya nosotros tenemos los 50 bolivianitos en el lado del debe. Entonces ahí estaremos registrando por un lado el gasto por la compra de chequera. Ya nos pasamos al lado del haber y nos preguntamos con qué hemos pagado esa chequera y obviamente con el banco, ¿no? El banco nos dice, de hecho, ¿dónde nos damos cuenta? Acá en el ejercicio, en el planteamiento nos dice el banco nos ha efectuado un débito, ¿no? O sea, nos han descontado directamente de nuestra cuenta. Entonces, esa sería la forma del registro de una compra, por ejemplo, esto se aplica a todo tipo de compras, ¿no? De gastos que sean facturados. Lo único que va a cambiar acá si es activo o es gasto. Ya, pasemos al siguiente ejercicio. En fecha 9 de diciembre de 2016 se compró mercadería de la importadora Rocha por un monto facturado de 10.000 bolivianos cancelado con cheque. ¿Ya? Entonces, acá primero tenemos mercadería, o sea, inventarios. Al decirnos de la importadora Rocha, es una mercadería importada, o sea, es una empresa comercial, compra mercaderías y las vende por un valor de 10.000 bolivianos cancelado con cheque. Cuando decimos cheque ya estamos hablando del banco, ¿no? Entonces ya tenemos dos conceptos aquí. Hemos comprado mercaderías y tenemos un cheque. Y ya prácticamente tenemos resuelto la ecuación contable. Activo, pasivo. Activo, disminución del banco, ¿no? En este caso, como estamos pagando en efectivo con otro activo, entonces el movimiento va a ser entre activos nomás. Ya. Y lo propio, aquí tenemos que hacer la separación. Como nos dice que es facturado, obviamente vamos a tener un 13% y un 87%. Aquí lo tenemos que separar. 13% de 10.000, que puede ser igual a 1.300, y el 87%, que es el costo de la mercadería, por 8.700, ¿no? Ya, entonces tenemos los dos, nuestra operación como que auxiliar, ¿no? Nuestros cálculos auxiliares. Ya, entonces tenemos primero el inventario, la mercadería que estamos comprando. ¿Qué es? ¿Es un activo o un gasto? Como es en el debe, es algo que estamos comprando nosotros, sí o sí va a ser activo o va a ser gasto. Entonces hay que diferenciar. La mercadería es un bien propio de la empresa que sí, en este caso nos va a generar beneficios cuando los vendamos. Incluso va a ser muy rápido. ¿Por qué? Porque esto puede suceder en unos meses, ¿no? Los realizables, los inventarios, se mantienen como un activo disponible, ¿ya? O un activo corriente. ¿Por qué? Porque se supone que al menos en unos 90 días o 3 meses van a rotar. Va a haber una constante rotación. Al año por lo menos se rotan bastante, ¿no? Y hay indicadores también para medir la rotación. Pero en este caso vamos a suponer que en 3 meses esta mercadería va rotando, se va vendiendo, vamos comprando, vendiendo, comprando, vendiendo y vamos generando dinero, ¿ya? Entonces lo vamos a registrar como un activo para llevar un control también, ¿no? Vamos a registrar, es como nuestro CARDEX, lo que les decía, aparte de registrar nuestro asiento contable, tenemos que registrar nuestro CARDEX. En el CARDEX va a ingresar 8.700, seguramente va a ser 10.000 zapatos, qué sé yo, ¿no? Vamos a ingresar en la parte física zapatos y en la parte monetaria los 8.700. Ya, entonces tenemos por un lado los 1.300 que va al IVA crédito fiscal y los 8.700 como la cuenta de mercaderías. Estamos ingresando mercaderías y el crédito fiscal es 1.300. Ahora, obviamente, hablando del crédito fiscal, nosotros durante el mes vamos acumulando en esta cuenta de crédito fiscal todos los IVAs de las compras que tenemos. Y en otra cuenta que se llama débito fiscal, todos los débitos, todos los IVAs de las ventas. Y al final del mes los vamos a compensar y lo que queda ya puede ser saldo fuera del fisco o del contribuyente, entonces se va a registrar como corresponde. Ya, a ver, creo que me pasó al final.
Gracias, ya lo estaba haciendo. Ya. Tenemos otra transacción, una compra de una computadora. Y aquí también no hay mucho que interpretar porque nos dice que se ha cancelado. La única diferencia acá es que se ha cancelado un 50% con cheque y el saldo se ha firmado una letra de cambio. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a registrar un activo. En este caso, una computadora ya es un activo fijo y un activo corriente, ¿no? Una computadora te dura por lo menos unos 4 o 5 años, mínimo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un bien, un derecho, un bien de la empresa, es de propiedad de la empresa. Sí va a generar, o se espera que genere ingresos, pero va a generar de a poco, ¿no? De aquí a 4 años, en la medida que lo vayamos usando, nos va a ir generando ingresos. Entonces lo vamos a registrar como un activo, está con el código 1, el crédito fiscal, el IVA que hemos pagado por la computadora, y nos dice que el 50% de los 6.000, o sea 3.000 hemos pagado con cheque, o sea que ha salido dinero de nuestra cuenta corriente. Y lo otro, la otra mitad, se ha cancelado con un documento por pagar, una letra de cambio. Obviamente, documento por pagar no siempre puede ser letra de cambio, puede ser un contrato de crédito, ya, un pagaré, etcétera. Entonces, en este caso, la única diferencia va a ser la forma de pago. Después tenemos otra transacción donde dice se ha procedido a la compra de escritorios o mueblería por un monto de 10.000. Aquí hay algo interesante. Nos dice que sin factura, ¿no? Y nos dice entre paréntesis acepta la retención. Es lo que les decía ayer, ¿no? Hay empresas que compran a personas naturales, personas que no tienen NIT, ¿ya? Si no tienen NIT, entonces se supone que no le va a emitir factura, ¿no ve? La persona que les está vendiendo no les va a emitir factura. Y vamos a suponer de que son unos muebles especiales, que solo un artesano o algún conocido te lo puede hacer como tú lo quieres, digamos, ¿no? O ya viste algún mueble y viste que está en venta, en oferta, o en una venta de garage, ¿ya? Y lo viste y te lo quieres comprar. No te van a dar factura, obviamente, pero lo que sí tienes que hacer es retener los impuestos, ¿ya? Y en este caso, estos 10.000 bolivianos van a ser el precio de del bien, precio, ¿no? Precio del bien o mueble. Ese es el precio del mueble. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que les había dicho, regla de 3, ¿no? Hacemos una regla de 3. Primero decimos que estos 10.000, ¿ya? Son pues serían el 92%. Ahora les digo por qué. 92%, ¿no? Entonces, de estos 92% se supone que como es un bien, hemos dicho que en caso de bienes se paga el IVA un 5% y el impuesto a las transacciones 3%, ¿ya? Entonces ambos suman un total de impuestos del 8% en caso de bienes. En el caso de servicios, el IVA es el que aumenta a 12,5%, ¿ya? El IT se mantiene el mismo monto. Entonces, sumados dos son 8%. 8 más 92 son 100%. Llegamos a determinar el 100%, ¿verdad? Pero nosotros en este caso queremos saber cuál es el 100%. 100%, ¿no? Y le marcamos la X y obviamente vamos a determinar cuál sería el monto. Bueno, a ver, vamos a determinar. Uy, me voy a tener que salir de aquí. Pero bueno, vamos a suponer, no me puedo salir en este caso de esta parte porque la pizarrita se va a eliminar. Entonces, vamos a suponer que es 10.920. Algo así debe ser, ¿ya? Entonces este sería el precio, ya, el nuevo precio del bien si es que no me aceptara la retención. Eso es lo que les hablaba ayer, que tenemos que
aumentarle al precio el impuesto, ¿no? Y para eso nos sirve la regla de 3, ¿no? Para hacerle el incremento. Entonces, en este caso, cuando no me acepta, ya estos 10.000 va a ser el precio del mueble, el 10.920. Y le restamos los 920 de impuestos y me va a quedar 10.000 neto a pagar al de los muebles, ¿verdad? Ya, pero a ver, le dejaremos entrar a la persona que está solicitando. Ya demasiado tarde vino. Ya. Ya. Entonces, continuando, en este caso nos dice que ha aceptado la retención. Y esa es la diferencia, ¿no? De cuando no te acepta, es de que tienes que subir el impuesto. Cuando sí te acepta, es más fácil, ¿no? Decimos que los 100, o perdón, los 10.000 es el costo del mueble, ¿ya? Y registramos como un activo muebles y enseres 10.000 bolivianos. Y lo que tenemos que hacer es lo que nos manda impuestos es a retener el impuesto. Como les dije, es el 8%. El 8% de 10.000 es 800 bolivianos. Entonces, este 800 yo no lo voy a pagar al que me ha vendido el escritorio, ¿ya? Sin embargo, lo tengo que registrar como un pasivo, ¿ya? Porque ese dinero no es mío, es un dinero que es de impuestos, de mi socio, que es el Estado. Entonces, este dinero lo voy a guardar hasta que llegue mi vencimiento, ¿no? Del plazo que me dan para pagar los impuestos. Entonces, yo en mi vencimiento lo impuesto y le pago al Estado. Se lo doy como un aporte que es detenido de parte de esa persona que me ha vendido el escritorio, ¿ya? Y la diferencia es lo que yo se lo voy a pagar al proveedor, ¿no? Al que me ha vendido los escritorios, le voy a pagar solamente 9.200. Eso es en caso de retenciones, ya que te aceptan. Obviamente que en este caso es muy espontáneo, digamos, ¿no? O sea, casi no se ve, o si no se nota esto, ¿no? Porque en la realidad es lo otro que le decía, ¿no? Que tenemos que aumentarle el precio. Eso es lo que normalmente sucede, pero si pasara esto, alguna empresa o alguna persona natural les aceptase la retención, tienen que hacer el cálculo directamente. Le sacan el 8% en caso de bienes. En caso de servicios le cambian el 5% del IVA por el 2,5%, que en total serían 15,5% en caso de servicios. Entonces es un poco más alto la retención. Entonces, de esa forma estaríamos registrando, por un lado, la retención que vamos a pagar a impuestos posteriormente y el pago con un cheque, ¿verdad? Se ha pagado con, bueno, acá nos dice cómo se paga, pero vamos a suponer que se paga con cheque, 9.200 bolivianos. Ya, también tenemos otra transacción donde también hablamos de la retención, ¿no? Hay un servicio contable el cual ha costado 3.380, nos dice sin factura y nos dice también que acepta la retención. Pero en este caso vamos a obviar esto. Se supone que no hay aceptación de la retención. El contador nos dice me tienes que pagar los 3.380 y punto. No acepto ninguna rebaja, ¿ya? Entonces lo que hacemos es la regla de 3, ¿no? La regla de 3 decimos lo que les había dicho, ¿no? Los 3.380 va a ser en este caso ya va a ser servicios, o sea 15,5% menos 100, menos 100% va a ser los 3.380, ¿no? El costo del servicio. Entonces va a ser en este caso 84,5%, ¿ya? Más los 15,5% es el total de lo que quiero determinar, ¿no? Entonces acá yo voy a buscar el 100%, quiero saber cuánto es el 100%, y obviamente si ustedes sacan su calculadora, les va a dar el X, en este caso va a ser igual a, ahora a ver si alguien puede cotejar con su calculadora, sería genial. Entonces nos va a dar en este caso los 3.000, los 4.000 bolivianos. El 100% va a ser 4.000, ¿ya? Entonces estos 4.000 van a ser el costo del servicio. Y en este caso el servicio del profesional es un gasto. Eso sí no hay donde discutirlo, ¿no? Es un servicio que me ha prestado y ya no lo veo el bien, no es un activo. Si fuera un activo no hay, o sea, ya se ha esfumado, ya me han prestado el servicio. Por lo tanto va a ser un gasto.
Entonces registro gasto 4.000 bolivianos, ¿ya? Y en el lado en el haber, impuestos, los impuestos retenidos, o retenciones por pagar, impuestos retenidos por pagar, o el nombre mismo de las retenciones puede ser, ¿no? IVE, retenciones por pagar, ¿no? El 2,5%, IT, retenciones por pagar, 3%. Eso, como les dije, es criterio de cada contador, lo puedes separar como también sintetizar en una cuenta, no hay ningún problema. Después tenemos la cuenta caja, nos dice que ha pagado con, bueno, no nos dice, pero vamos a suponer que en este caso ha sido efectivo. Ha pagado los 3.380 en efectivo. ¿Ya? ¿Había alguna pregunta tal vez? Sí, disculpe, ¿me podría explicar por favor cómo sacó los 620 por favor? O sea, no entendí Ah, ya, ya. muy bien eso. Ya, sí creo que me saltó esa parte. Entonces, los 4.000, hemos hallado 4.000, ¿no? Es el 100%, o sea, va a ser como que el costo del servicio, ¿no? De los honorarios del contador. Y en este caso, ese es el 100%. El impuesto que vamos a retener en este caso, en temas de servicios, hemos dicho que va a ser el IVE, el 12,5%, y el impuesto a las transacciones por un 3%. Total, eso hace el 15,5%. Ahora, si sacas de 4.000 el 15,5%, eso te va a dar los 620 bolivianos. Eso es ahí es donde sale como estimado, ¿no? Ese es el impuesto. Justamente sale de esto también, ¿no? De este cálculo. Primero hallamos, bueno, el contador nos dice que sus honorarios va a ser 3.380 y nos dice que no nos acepta ninguna retención. Hacemos el cálculo para determinar cuál va a ser su nuevo precio, ¿ya? Y ese va a ser el gasto, el costo de sus honorarios. Sobre este nuevo costo de los honorarios le hacemos la retención impositiva porque no nos está emitiendo factura, ¿ya? Y el saldo le pagamos al contador, que si se fijan va a ser el mismo monto que habíamos quedado, ¿verdad? Disculpe, ¿cuánto porcentaje? ¿15 cuánto? 15,5. 15,5. Sí, es el 12,5% del IVE, del impuesto a las utilidades, y el 3% del impuesto a las transacciones. Ya. Sí. Ya, ahora aquí, no sé si hay que puntualizar esta parte, sí. A ver, ¿cómo les explico? Ayer les decía de los respaldos, ¿no? Normalmente, en este caso, hay recibos, ¿no? Recibos tal vez de los que se han comprado en la cancha o qué sé yo, recibo o del mercado, ahí normalmente venden, ¿no? El recibo que dice, yo recibí, vamos a escribir, yo César recibí de la empresa, ¿no? Así normalmente dice, ¿no? 3.380 por honorarios. Ya. Y firmamos, ¿verdad? Algo así más o menos, algo sintético. Una firma, etcétera. Es un recibo, ¿no? Y obviamente esto no va a servir como un respaldo para impuestos, ¿no? Impuestos te va a decir, esto es el costo de tus servicios. Deberías haber registrado esto aquí en el gasto. Estás inflando tu gasto para disminuir las utilidades. Y dices, what? Pero así me ha dicho el instructor del curso que debo hacer. Bueno, pues sí les estoy diciendo que normalmente se hace así, pero que ustedes también deben respaldarse con algún documento. Especialmente si son montos altos, ¿ya? Hay que respaldar. ¿Y cómo podemos respaldar? Yo estaba proponiendo este tipo de recibos, por ejemplo. Yo registraba de esta forma. En las empresas donde trabajé les he propuesto y ha sido aceptado. Por ejemplo, acá yo le puse un cuadrito donde le puse precio, ese va a ser el precio. Aquí le puse impuesto, ¿ya? Y finalmente, perdón, aquí, muy arriba, ya, ahí. Y aquí le puse pago o a pagar, algo así, ¿no? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es poner el precio, los 4.000 bolivianos, ya. Voy a insertar
el impuesto 620 y el monto a pagar 3.380. Entonces, si ustedes ahora interpretan esta transacción, ya este recibito, que ya tiene un poco más de información, no creo que se les ocurra decir, no, si fueran de impuestos, no creo que se les ocurra decir que yo solamente he pagado 3.380, porque aquí ya estoy declarando que el precio del servicio ha sido de 4.000 bolivianos, ¿ya? Entonces, esta cosita, este cuadrito que es tan sencillito, te puede ayudar a respaldar tus transacciones, ¿no? Acá estamos definiendo por un lado el precio, el impuesto y el monto que estamos pagando. Obviamente, al margen de eso, las empresas, algunas diseñan pues su propio recibero, ¿no? Con un logo aquí, unos números correlativos, que es muy importante, los números correlativos, que no puede faltar ninguno, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, también lo que podemos hacer es el punto número 2, aparte del recibo, digamos, respaldar, dar con una copia de carnet de identidad. Mejor si tiene firma. Listo. Entonces, con esto, con este recibo y con esta copia de carnet, ya tenemos la transacción totalmente respaldada y no hay motivo por el cual impuestos te puedan negar este tipo de transacciones, ¿ya? Entonces eso es bien importante, siempre estoy recomendando esto y esta es mi propuesta y en varias empresas la utilizan ya. Ya, a ver, otra de las transacciones tenemos, se procedió a la venta de mercadería por 10.000 bolivianos, se emitió factura, el cliente pagó al contado. Ya, en esta operación tenemos lo siguiente, hemos vendido 10.000 bolivianos y nos han pagado en efectivo, por lo tanto vamos a utilizar caja, ¿verdad? Es la única cuenta que tenemos en efectivo, ingresa 10.000 bolivianos. Hemos vendido, como hemos vendido tenemos ingresos, en nuestra ecuación contable teníamos que activo era igual al pasivo, patrimonio e ingresos. Entonces en el lado del haber vamos a registrar los ingresos, pero tomando en cuenta lo de siempre, ¿no? Que de los 10.000 una parte, el 13% es el IVA, ¿no? Uy, está en rojo. Y el 87% es el ingreso en este caso. Ingreso neto, ¿ya? Entonces este 13% lo registro como un IVA débito fiscal y el 87% el ingreso, la ganancia, bueno, un ingreso, ¿no? Ingreso por la venta que hemos tenido, y lo vamos a registrar en la cuenta de ventas y lo otro en el débito fiscal. Ahora aquí se viene algo también interesante, ¿no? Aquí tenemos dos cuentitas muy distintas. ¿Qué es el impuesto a las transacciones? En el módulo de impuestos estábamos hablando del tema del impuesto a las transacciones que grava todas las transacciones. Y en este caso es el impuesto a las transacciones, es el 3% de los ingresos que hayamos obtenido. Entonces de 10.000 el 3% es 300. ¿Ya? Eso es considerado obviamente un gasto, es un impuesto directo. No se puede compensar con nada, entonces un gasto sí se refleja como gasto en los estados de resultados. Y obviamente su contrapartida, su contracuenta, en el otro ladito va a ser IT por pagar, porque es un impuesto que tengo que yo, al vencimiento de mis impuestos, pagar a impuestos, ¿no? Entonces esta es una transacción básica de una venta, que lo único que involucra en este caso, al margen de ser la viceversa de una compra, se va a incrementar dos cuentitas que son el impuesto a las transacciones. Ya, tenemos otra transacción similar a la segunda operación, donde nos dice que va a depositar, o sea, de los 10.000 que hemos vendido, lo voy a depositar al banco, ¿no? Aumentamos bancos y disminuimos la caja. Ya, después tenemos el paso número 2, el pase al libro mayor. ¿Ya? En este caso los pases simplemente son copiar los datos de los libros contables, de los libros diarios, ¿no? Es una copia de todos los libros.
Entonces, por ejemplo, aquí al principio hemos ido anotando asientos, ¿verdad? Y los libros mayores, vamos a tener un libro mayor por cada cuenta. Por cada cuenta, por ejemplo, aquí tenemos una cuenta, la cuenta 1111, que es caja. Entonces, en esta cuenta, en este libro mayor de caja, ¿ya? Vamos a tener registradas todos los movimientos de caja, ¿no? El primer asiento, si se recuerdan, era el de el asiento de apertura, ¿no? El registro de inicio de actividades, 90.000. Al día siguiente, o perdón, el asiento número 2 nos decía que se va a depositar de los 90.000, 80.000 en el banco, habiendo una salida. Y aquí van mostrándonos los saldos. Primero teníamos 90, ahora hemos depositado 80.000 y solo tenemos 10.000. El asiento número 7 nos dice que hemos pagado los honorarios del contador por 3.380, acá está. Es una disminución, hemos sacado dinero para pagar al contador. ¿Ya? Como estamos restando, ya nos queda menos dinero, 6.620. La siguiente operación, el asiento número 8, ¿no? Venta de mercaderías, ¿no? 10.000 bolivianos ha ingresado, aumentan por el debe y disminuyen por el haber, ¿no? Ese concepto de aumentan por el debe y por el haber, siempre lo van a manejar. Incluso al elaborar estados de flujos de efectivo. Entonces, 6.000 más 10.000, 16.000, va subiendo tu dinero. Al día siguiente, ¿qué pasó? Depositaste los 10.000 y te quedan finalmente los 6.620. Entonces, como les decía al principio, los libros mayores son muy parecidos, muy similares a los extractos bancarios. En un extracto bancario prácticamente es lo mismo, ¿no? Solo que aquí dice débito y crédito. El débito significa que has retirado dinero y el crédito quiere decir que has depositado al revés. Por eso es que en la banca y en la contabilidad son dos operaciones distintas, ¿no? A nivel de análisis, digamos. Por ejemplo, si yo deposito en el debe, como en este caso, ¿no? Estamos incrementando en el debe, en el tema de bancos, aquí abajo, 80.000 hemos depositado. En la banca, en nuestro extracto bancario, en el lado del debe no va a estar el incremento, sino va a estar cuando yo haga retiros, ¿verdad? Por eso se dice que la banca es la contracuenta de la contabilidad comercial, y la contracuenta es lo viceversa, ¿no? En la banca. Esa es la diferencia que tenemos con la banca. Pero obviamente igual se maneja la contabilidad, solo que los conceptos son distintos. Por ejemplo, si el banco recibe dinero, ¿no? Para una empresa comercial sería pues un ingreso, un debe, ¿no? Un bien que ha recibido por alguna cobranza, por alguna venta. Pero para el banco en este caso no va a ser un ingreso, un activo, va a ser un pasivo porque ese dinero se lo está guardando para un tercero. En algún momento, en cualquier momento de hecho, la persona que ha depositado lo puede retirar también, o sea, no es un dinero del banco, es algo, para el banco va a ser un pasivo, una obligación que tiene. Entonces, en las subsiguientes cuentas va a ser lo propio, ¿no? Esto sugiero que lo practiquen, ¿no? Lo único que hay que hacer es ver cada uno de los libros mayores que tengan, ir copiando uno por uno. Aquí vamos a ir copiando las siguientes cuentas. De la cuenta número 1 que hemos utilizado, vamos copiando todos los movimientos que tenga durante todo el mes. Por eso que esto era muy complicado en el pasado. Cuando no habían softwares, era un trabajo manual que no podías equivocarte. Una de las reglas en los libros mayores y contables, libros mayores y diarios, es de que no te puedes equivocar. Si te equivocas, tienes que anular toda esa transacción. Anulas y en la siguiente hoja vuelves a hacer. Y es manual, a bolígrafo se tenía que hacer, ¿no? Con pluma fuente que lo llamaban, ¿no? Entonces era un poco complicado. Entonces hacer un libro mayor, una hoja de trabajo de 10 columnas en el pasado era pues todo un lío. Porque imagínate semejantes hojas con tantas cuentas, digamos. Eso sí era complicado. ¿Ya? Actualmente, gracias a los softwares que tenemos, al Excel, esto es de un Excel, por ejemplo, ¿no? Si gustan les puedo pasar el Excelcito. Lo único que tienen que registrar ustedes es los asientos contables. Hacen un clic y les sale todos los libros mayores ya registraditos, sus estados financieros, sus balances de sumas y saldos, todo, ¿no? Ya hecho, no tienen que pensar ni buscar nada, o sea, todo ya está hecho. Obviamente cuando uno está aprendiendo tendría que hacerlo por lo menos una vez, ¿no? Manualmente, ya para saber cómo se hace. Ya las segundas puedo utilizar una herramienta
tablas dinámicas, sumar sys, o etcétera, ¿no? Totalizadores en Excel, para facilitarse el trabajo, porque esto lo único que hay que hacer en los libros mayores y en los demás, las demás operaciones, la hoja de trabajo de 10 columnas, de 8 columnas, etcétera, lo único que se hace es totalizar, subtotalizar por cada cuenta y listo, no es muy complicado. Pero sí te puedes complicar cuando tienes cuentas que tú mismo no las entiendes, digamos, que las puedes confundir, ¿ya? Como ingreso diferido. Hay una cuenta que los docentes te ponen complicado, ¿no? Por ejemplo, te dicen ingreso diferido. Ingreso diferido. Dice ingreso, lo llevo al estado de resultados. Puedo llevarlo al estado de resultados, ¿no? En mi interpretación, porque dice ingresos. Pero en este caso, ingreso diferido quiere decir que es un ingreso, sí es un ingreso, pero que lo he recibido con anticipación. Ni siquiera he prestado el servicio. Eso es el ingreso diferido. Entonces, todavía no se va a considerar como un ingreso. Sí, se llama ingreso diferido, pero es una cuenta del pasivo, porque es un dinero que he recibido y todavía no he prestado el servicio, no he vendido el bien. Entonces va a ser como que una deuda para mí, ¿no? Entonces en algún momento tengo que prestar el servicio o devolver ese dinero, una de las dos cosas. Entonces, esa es la forma de realizar el mayor, ¿ya? Y cuando tengamos terminado los libros mayores, obviamente terminado quiere decir que tengas que copiar todas tus cuentas, ¿ya? Y al final te tienen que cuadrar, ¿no? Los saldos. Lo que nos interesa es determinar los saldos, ¿ya? Y la prueba de fuego a estos saldos nos interesa. Una vez que hayamos terminado de copiar todos los libros mayores, copiar todas las transacciones, obviamente también se pueden hacer esto, ¿no? Tal vez en la universidad los que están todavía les han enseñado la cuenta T. Es lo mismo que el mayor, prácticamente es este de acá. La cuenta T es este de acá, que lo partes, debe haber, ya, esa es la cuenta T. Que registras y aquí sumas, ¿verdad? Sumas acá y en vez de que el saldo aparezca en este ladito, viene aquí abajito, ¿no? Este montito de acá, si es al debe lo haber, el mayor, entonces este montito va a venir aquí, nada más. Esa es la cuenta T, que es un mayor que nos ayuda también a hacer el trabajo más rápido, ¿no? En vez de estar haciendo todo estos cuadros, puedes hacerlo en una T directamente y anotas todas tus operaciones ahí. Ya, pero lo que me interesa en el libro mayor es saber los saldos, ¿no? Los saldos es lo que nos vamos a saber. Y ahora, ¿cómo sabemos de que nuestra contabilidad está bien? De que hayamos copiado todas las transacciones, ¿no? Porque como esto va a ser manual, estamos imaginando que va a ser manual, porque a nivel de software esto ni hay que hablar, porque haces un clic, todo ya está. Pero si vamos a ser manual y para saber también cómo se hace, tenemos que copiar uno por uno. Copiamos uno por uno todas las transacciones y para saber si todo está bien, ya, pasamos al siguiente paso, que sería el elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Qué es el balance de comprobación de sumas y saldos? No es más que un resumen. El balance de comprobación es un resumen de todas las operaciones que tienes en un mes, ¿ya? Un resumen de cuentas, ya, a nivel de cuentas. En el libro mayor, por ejemplo, teníamos un mayor de caja. ¿Qué vamos a copiar? La parte de abajito. Lo que decía debe, lo que decía haber, y vamos a determinar su saldo, si es deudor o si es acreedor, ¿ya? Eso nomás es. Es un sencillo. Caja, por ejemplo, teníamos en el lado del debe 100.000, en el lado de haber 93.380. El saldo, ¿cómo se determina? Si es deudor o acreedor, el mayor. El mayor, por ejemplo, en este caso, más está en el debe, ¿no ve? Alguna forma sencilla de determinar es esto, ¿no? Darse cuenta. El monto mayor está en el debe, el menor está en el haber. Por lo tanto, el saldo va a ser el deudor. Es como que el debe y el del haber va a ser al acreedor, el saldo acreedor, ¿ya? Así, de esa forma se va a ir copiando. Entonces, así sucesivamente vamos avanzando con todas las cuentas. Banco Unión, su saldo del debe, su saldo del haber, y determina el saldo, si es deudor o es acreedor. Obviamente, las cuentas del activo y el gasto siempre tienen que tener saldo deudor. No pueden tener saldo acreedor, porque hemos dicho, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. No puede disminuir un activo más de lo que ya tiene, o sea, nunca podría tener un saldo acreedor. Si sale un saldo acreedor, quiere decir que, por ejemplo, en caja, si hubiera más en el lado acreedor, sería pues que nos hemos gastado un dinero que no había, ¿verdad?
Nosotros tenemos solamente 100.000 o hemos ingresado durante el periodo 100.000 y solo hasta eso podemos gastar. No podemos gastar más. Por lo tanto, el saldo siempre va a ser deudor o en el último caso va a ser cero. Ahora, puede que en una contabilidad se dé esto del saldo negativo, por ejemplo, en bancos. Es lo que comúnmente ocurre, es el sobregiro bancario, ¿no? Giras muchos cheques y te puedes sobregirar, te puedes pasar a lo que tienes. Tenías 90.000, has emitido cheques por 100.000. ¿Qué quiere decir? Que te has sobregirado con 10.000 y va a estar un saldo acreedor. Pero eso obviamente ya va a meritar un ajuste, ¿no? Un ajuste para llevarlo esta cuenta en cero y registrar un pasivo, porque ya estaríamos debiendo una plata, ¿verdad? Un ajuste como un pasivo. Entonces, de esa forma vamos a ir nosotros copiando todas las cuentas del libro mayor esta vez, ¿no? Del libro mayor hay que copiar. ¿Y dónde está la prueba de fuego? Aquí es en la parte de abajo. Tenemos que sumar todas las transacciones, todas las cuentas del debe, nos debe igualar con el haber. Primero que nada. Estos dos deben ser absolutamente iguales. No puede fallar ni un centavo, ¿no? Es por eso a veces hay memes incluso donde dice que te falle un centavo, los contadores ahí cansados, etcétera, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Porque no les cuadra estos dos. También te tienen que igualar estos dos. Si esto no te iguala, esto menos te va a igualar, ¿no? Entonces, si has llegado hasta ahí, has cuadrado, te ha llegado un saldo correcto, te ha cuadrado estos dos, entonces has pasado la prueba de fuego, ¿no? Entonces, hasta aquí llegar es lo complicado. Ya después es bastante sencillo. El siguiente paso que viene después es realizar los ajustes. Y venimos otra vez a nuestros libros diarios a registrar los ajustes. Y obviamente esto amerita un análisis según a lo anterior. Por ejemplo, tenemos que validar cada cuenta. Caja, decimos, ya está bien, había ese dinero ahí. Banco, ok, en el banco, en el extracto decía que tenemos ese monto. O hay cheques en tránsito, pero ese monto está correcto. Documentos por cobrar, sí, es correcto. Vamos validando así, cuenta por cuenta, ¿no? O por lo menos las más importantes. Hay que validar cada cuenta. Crédito fiscal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que compensar con el débito fiscal. ¿Dónde está? Acá está. Y determinar si hay saldo a favor del contribuyente, saldo a favor del fisco, ¿no? Eso ya aquí estamos determinando un ajuste. Inventarios, tenemos que también ajustar, porque de todos los inventarios solo se ha registrado las compras. Las ventas no las hemos registrado, lo que hemos sacado para vender. Entonces eso amerita también un ajuste. Aquí este saldo estaría incorrecto. Este también. Muebles y enseres. También es un saldo incorrecto porque tenemos que determinar su desgaste, ¿ya? Los muebles, los activos, por ejemplo la computadora, sufren un desgaste, ¿verdad? Siempre se utilizan, por lo tanto se van depreciando, ¿ya? El concepto de depreciación es lo mismo que desgasta. A medida que lo vas utilizando, ese activo se va desgastando, por lo tanto tenemos que determinar eso. Estos saldos estarían incorrectos también. Documentos por pagar, hay un documento que lo respalda, así que está bien. Débito fiscal hay que ajustar también. Impuesto a las transacciones por pagar, está bien, no hay que hacer ningún ajuste porque es un impuesto directo. Las retenciones tampoco, a menos que tengamos algún reporte con el área contable, administrativa, etcétera, podemos hacer comparaciones con otras áreas. El tema del capital también está bien, medio bien y mal también, porque como es un capital aportado, un dinero, el dinero en finanzas, tal vez muchos de ustedes son del área financiera, el dinero tiene un valor en el tiempo. Ese valor en el tiempo tenemos que calcular, ¿no? Cuánto ha incrementado o ha decrecido, ¿no? Ese movimiento por el tema de la inflación tenemos que determinar a nivel contable. En ventas no hay mucho que hacer, en gastos tampoco, así que estos estarían bien. Todos los que tenemos con un X tenemos que hacer un análisis y registrar los ajustes. Y vamos allá. Por ejemplo, ya tenemos el tema de inventario. En el inventario tenemos el inventario inicial, que era de nuestro balance de apertura, 40.000 bolivianos. Hemos comprado 8.700 y actualmente en nuestro libro mayor tenemos 48.700, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice en el ejercicio? ¿Cuál es el procedimiento? En un control periódico, un sistema de control de inventarios periódico, el 31 de diciembre de 2016 hemos realizado un conteo físico de toda la mercadería, ¿ya? Vamos a suponer eso, que se ha contado, y hemos determinado que en el conteo solo había
43.830 bolivianos, equivalente en mercaderías, ¿no? Ese monto nomás hay, no hay más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la diferencia se ha tenido que vender, ¿no? Es menos. Por eso es que el control periódico no es confiable, ¿no? No hay ese registro de entradas y salidas en cada operación, solo se hace a fin de año en el control periódico, ¿no? Entonces ahí no podrías saber si ha faltado, si te han robado o si realmente se ha vendido, ¿no ve? Entonces lo recomendable siempre es llevar un control perpetuo, permanente de entradas y salidas, registrar cuando compras, registrar cuando vendes, todos los registros. Así cuando llegue fin de mes sacas ya tu saldo, no vas a tener que depender de realizar el inventario, ya tienes tu saldo y sobre eso es los conteos, y si hay faltantes o sobrantes ya vas a poderlos incluso recuperar. Entonces, ¿qué es la única transacción que se realiza aquí? Lo que tenemos que llevar es al costo, ¿no? Aquí lo he copiado como está en el material, pero normalmente actualmente se hace este registro: costo de ventas o costo de lo vendido. Ese es el costo de ventas. ¿Qué quiere decir? Que va a ir al estado de resultados como gasto. Eso es lo que nos ha costado vender, eso es lo que nos ha costado generar ese ingreso. ¿Y de dónde va a salir? El ajuste va a venir de los inventarios. Esto también es algo que se manejaba antes. Inventario de mercadería, ¿ya? Justamente para que vaya relacionado a este inventario final. Lo va a disminuir. Ahorita en nuestra contabilidad tenemos 48.700. Menos esto, vamos a llegar a lo que hemos hecho el conteo físico. Entonces va a estar respaldado. Tenemos solamente en inventarios 43.830. El resto se ha vendido. Está en el costo, ¿ya? Y lo hemos sacado del almacén, ¿ya? Ese va a ser el registro que se hace comúnmente. Por si acaso esto está mal. No está mal. Hay contadores que todavía lo manejan así, pero yo no les los recomendaría, porque es hacer doble registro, ¿no? Hacer una mercadería inicial. Esto era lo que teníamos inicialmente, ¿no? Lo estamos revirtiendo. ¿Qué quiere decir? El inventario inicial ya no va a haber, esa cuentita lo eliminó, y voy a hacer aparecer el inventario final. Es doble trabajo. A mí la verdad no me gusta, ¿ya? Esto los quería mostrar para que también ustedes vean la diferencia que hay. Entonces, al realizar el registro de las transacciones de inventario con inventario inicial, inventario final, te complica la vida. Pero primero tienes que eliminar esta cuenta con esta transacción. Segundo, tendrías que hacer otra transacción creando esta cuenta, ¿ya? Por 43.830 contra pérdidas y ganancias, ¿no? Esta misma cuenta. Es toda una complicación, todo un enrollo, pero no los aconsejo, ¿ya? Lo que van a registrar es directamente costo de ventas contra inventario. ¿Qué vamos a hacer acá? En nuestro inventario tenemos 48.700 menos los 4.870 que vamos a registrar aquí, ¿ya? Nos va a quedar 43.830, que es el inventario final que tenemos. Y listo, pare de contar y pare de sufrir y ya estaría tu contabilidad. Inventarios, control periódico, ¿no? Esto es lo que les decía. Y la segunda transacción de la forma en cómo manejaban antes sería este: inventario final 43.830 contra pérdidas y ganancias. Ya te estás creando una cuenta de pérdidas y ganancias que al final lo vas a tener que depurar, sí o sí, porque solamente son cuentas transitorias. Y esta es la otra forma que les estaba mostrando, ¿ya? Esta es la que se maneja actualmente y la que es recomendable, porque tienes el seguimiento, ¿no? De tus ingresos, tienes el seguimiento de cuándo ha salido también. Si vas a ver el mayor de esta cuenta, lo vas a poder ver. En cambio, en esta otra, vas a tener que ver como tres cuentas: el inventario inicial cuando haces la apertura y lo has cerrado, y aquí lo vuelves a abrir, etcétera, ¿no? O sea, mucha complicación. Entonces, en este caso, les aconsejo manejar esta forma de registro contable. En activos fijos, debemos realizar un cálculo de depreciación y actualización de los bienes, pero en este caso nos vamos a saltar por el tema del tiempo, pero lo pueden ver en mi página de YouTube. Ya estoy explicando cómo se hace incluso el cuadro en Excel, tengo el material,
pueden entrar al video y descargar el archivo en Excel. Lo único que tienen que hacer ustedes ahí es insertar los datos. Por ejemplo, qué es equipo de computación, qué es la descripción del activo, la fecha de adquisición, que es importante, ¿ya? Las UFBs, con que hayan seleccionado la fecha en el cuadro que está en mi página, entonces la va a calcular directamente. Entonces aquí lo que vamos a también ver es el valor del dinero en el tiempo. En esta fecha, el 12 de diciembre, hemos comprado la laptop en 5.220. Entonces, al 31 de diciembre, a la fecha que estamos emitiendo estados financieros, al 31 de diciembre, la pregunta es ¿cuánto valdrá esta computadora? Y contablemente y aceptado, el método aceptado por impuestos es calcular la variación con la moneda UFB, Unidad de Fomento a la Vivienda. Esta UFB es una cotización que sale cada día, en la página del Banco Central de Bolivia. Entonces, cada día tiene una cotización y va cambiando, va subiendo generalmente. Entonces, hay que aplicar estas fórmulas, esas cotizaciones para actualizar el valor. Por ejemplo, acá, desde esa fecha hasta el cierre del mes, ha subido 10 bolivianitos. Ese sería el valor actualizado del bien al 31 de diciembre. Entonces, hay que depreciar. Vamos a determinar cuánto ha perdido en su valor en el tiempo. Los equipos de computación tienen una vida útil de 4 años, ¿ya? Tenemos que depreciarlos por el método de línea recta, que es el método de línea recta según impuestos, es el valor del bien, ¿no? Este valor, entre la vida útil del bien. Entonces sería 5.230 entre 4 años. Eso es lo que deprecia cada año, o sea, un 25%. Está en el decreto supremo 24051 como un porcentaje del 25%. Puedes aplicar el porcentaje o dividir de esta forma. Pero ese valor te va a dar la depreciación o la pérdida del valor de un año. Tienes que dividirlo entre 12 meses para saber cuánto pierde cada mes. Y en este caso vamos a depreciar el tiempo de depreciación solo un mes, ¿ya? Aunque haya entrado la norma contable y tributaria, nos dice que aunque el activo se haya activado el último día del mes, debe depreciar por un mes completo. Entonces, a nivel de cálculo es más fácil determinar. Entonces vamos a dividir entre 4 años y después entre 12 y eso sería el resultado, ¿no? 108 bolivianos es la pérdida del valor de esta computadora. Y así sucesivamente. En el caso de escritorios va cambiando, ¿no? Referencia, por si acaso, en este punto. A nivel tributario, todos casi se manejan con este tema. El decreto supremo 24051 establece los porcentajes y las vidas útiles de los activos. Está todo un detalle, una lista. Por ejemplo, muebles y enseres tienen una vida útil de 10 años. Por lo tanto, deprecian al 10% cada año, ¿ya? Entonces, una vez determinado este cuadrito, una vez que lo hayamos hecho, lo que tenemos que registrar es las transacciones que nos faltan. Por ejemplo, estas de acá ya las tenemos registradas en nuestra contabilidad cuando hemos hecho las compras, ¿ya? Pero estas de aquí, los nuevos cálculos, ¿no? Y la depreciación de aquí son montos, son valores que recién estamos calculando. Por lo tanto, esos nos falta contabilizar, ¿ya? Y vamos a interpretar acá. Por ejemplo, aquí el valor está aumentando. Era 5.220 más 10, 5.230. Está aumentando el activo. En esas dos cuentas está aumentando. Y en este otro caso, es la depreciación, es la pérdida del valor. O sea, vamos a ir disminuyendo el activo por estos valores, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente cuadro. Y este es el registro de la depreciación y actualización. Primero, algunos colegas los registran en 3 asientos contables. En la primera, la actualización. En la segunda, la depreciación. Y en la última, la actualización de la depreciación acumulada. Siempre hay unos 3 asientos, o al menos 3 filas, ¿ya? Entonces, primero vamos a actualizar, ¿no? El incremento del valor. Los 10 bolivianitos que incrementaron en equipos de computación, en muebles 15 y en total 25 bolivianos. Esta va a ser una cuenta de ingreso, por esta con el código 4, AITB. Según la norma contable 3, ¿ya? Se debe registrar en nuestra cuenta, que se llama ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿ya? Toda esta variación de la UFB se registra en esas cuentas, ya sea en el debe o en el haber. Por eso esta cuenta dice AITB ingreso.
Después vamos a registrar los gastos, las pérdidas de valor, depreciaciones, ¿ya? Estos 108 y los 83, contra la cuenta de depreciación acumulada, equipos de computación. Más adelante vamos a ver por qué depreciación acumulada. Es una cuenta reguladora del activo. Este activo tenía un valor de más de 5.230. En este caso no le vamos a reducir directamente a los 5.230, sino que vamos a exponerlo con el valor que tiene y debajo le vamos a restar con esta cuentita que se llama depreciación acumulada de equipos. Va a estar con negativo. 5.230 menos 108, ese va a ser su valor, ¿ya? Después tenemos el ajuste de capital, que es lo mismo que el anterior, solamente que en este caso vamos a determinar el incremento de su valor. Por ejemplo, al 1 de diciembre hemos aportado 128.000 y ahora aplicando UFBs del primero y del último día de la gestión, hemos determinado que ha incrementado 379. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es registrar esa operación. AITB, en este caso va a ser el AITB, va a ser gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque está incrementando en el lado del haber, ¿no? El capital está incrementando y su contracuenta en este caso sería gasto. Y obviamente, esto hay que tener en cuenta, la cuenta capital como tal o capital social nunca, casi nunca tiene movimientos por actualización, no hay que incrementar. Esa cuenta capital solamente se incrementa cuando hay modificaciones realizadas por el directorio de la empresa. Puede ser incrementos de capital, disminuciones de capital, retiros de socios, nuevos socios, etcétera. Pero no puede haber modificaciones por concepto de la ITB, ¿ya? Entonces la ITB se registra en otra cuentita que se va a llamar ajuste de capital. Siguiente, la compensación del crédito fiscal, ¿ya? En el crédito fiscal teníamos algo de 2.000 y tantos, ¿verdad? Si se acuerdan, o si se pueden fijar el material, era algo de 2.000, el crédito fiscal de las compras, ¿no? Era mayor. El débito fiscal sí era 1.300 porque solamente hemos vendido 1.300. Ya, entonces lo que vamos a hacer es una simulación. El débito fiscal que era pasivo lo vamos a eliminar, ya, porque es menor al crédito fiscal. Y el crédito fiscal va a apoyar esa eliminación con ese mismo monto. Ahorita los explico de mejor manera. Por un lado tenemos crédito fiscal, que es un derecho o una cuenta por cobrar, ya, algo de 2.360 creo que era. Hemos dicho que vamos a restar, ¿ve? Compras menos ventas o ventas menos compras, lo que salga a favor del contribuyente o de impuestos va a determinar si es un activo o es un pasivo el saldo. Entonces, por un lado tenemos el débito fiscal, que es de las ventas, ¿ya? Que esta parte sería una obligación por un valor de 1.300. Entonces, entre derechos, activo y pasivo, nos va a resultar un saldo a favor del contribuyente. Contribuyente en este caso va a ser 560, si no me equivoco, ¿ya? Ese es el saldo a favor del contribuyente. Esa es la forma más básica de determinar los impuestos. Y esto también les puede servir en hacer sus flujos. Pueden aplicar esto directamente para no estar entrando en detalles, ¿ya? Entonces, ¿qué registramos? Lo que tenemos que hacer aquí es primeramente desaparecer el débito fiscal, porque ya no hay saldo a favor del fisco. Y en este caso, como es una cuenta del pasivo, va a disminuir por el debe, ya que está los 1.300. ¿Y con qué vamos a hacerlo desaparecer? Con el crédito fiscal. Es como que estamos pagando nuestra deuda de impuestos de los 1.300 de la venta con los créditos fiscales de las compras, ¿ya? Entonces lo estamos eliminando. El mayor, por ejemplo, más adelante vamos a ver, del débito fiscal sería 0. El crédito fiscal va a quedar con un saldito para el mes siguiente. Ya, sueldos y salarios. Es otro de los registros que se debe realizar si es que tenemos personal. Es obviamente el salario de las planillas y las cargas sociales. Dentro de las cargas sociales, ¿qué van a estar? Por ejemplo, el 10% de la Caja Nacional le pondremos. El seguro de salud, espero, ¿no?
3% del aporte solidario, aporte nacional solidario de los empleadores, pagan un 3%. 1,71% de seguro profesional, de riesgo profesional, que pagan los empleadores. Ya después pagan también un 2% de provivienda. A las AFPs, todos estos pagos son a las AFPs, toda esta parte de acá, desde el 3% hasta acá. ¿Ya? Entonces es a la AFP el 10% es a la caja. Entonces todos esos suman las cargas sociales. Y obviamente adicionalmente tenemos en esta cuenta los aguinaldos, que es el 8,33%. Eso por si acaso no es definido. Y la indemnización que genera el tener trabajadores en nuestra empresa, ¿no? Eso es las obligaciones. Todo esto son las cargas sociales. ¿Ya? Puedes aumentar ahí también un 8,33 de primas si tienes primas, o hay un segundo aguinaldo, depende, ¿no?, de las circunstancias, de los cálculos que estén realizando. Entonces pueden tomar en cuenta esos valores. Pero básicamente estos son los aportes, y estos van registrados en esta cuenta. Si sacamos el porcentaje de 8.400 va a ser este monto, es alrededor de 30 y tantos %. ¿Ya? Y después registramos los pasivos, sueldos por pagar, lo que yo le tengo que pagar al trabajador después de descontarle un 12,71%, obviamente aquí vamos a poner descuentos del trabajador, o lo que el trabajador paga a las AFPs. Por ejemplo, ¿qué paga? Un 10% para su ahorro previsional, vejez le pongamos, ¿no? Para su vejez, 10%. Después, ¿qué más paga? 1,71% de riesgo, seguro de riesgo común. Son accidentes que puede sufrir el trabajador en el trayecto de su casa al trabajo o de trabajo hacia su casa. Después, ¿qué más tenemos? 0,5% que pagamos los trabajadores, o los trabajadores pagan por comisión a las AFPs. O sea, les pagamos ese monto para que ellos nos lo puedan ahorrar el dinero y hacerlos crecer, digamos, de alguna forma. Un 0,5% de aporte solidario. También los trabajadores pagamos, pero es menos que los de los empleadores, 3% y 5%. Todo esto hace un 12,5%. Y eso es lo que nos van a descontar de nuestra planilla, ¿no? De 8.000 que me tenía que pagar, solo me van a pagar 7.300, ¿verdad? Ya después tenemos aportes por pagar. Acá van a ir tanto aportes del trabajador, ¿no?, estos aportes, ¿ya?, como aportes del trabajador, de ambos lados. Después tenemos en el enunciado, tenemos de que tenía una retención de 10 bolivianos, ¿no? Como gana 8.400 en el 2016, sí debía ir ese IVA, ¿no? Entonces se le ha descontado un impuesto. De forma separada, el 8,33% de aguinaldos, de aquí le vamos a sacar y le vamos a llevar a otra cuentita, ¿ya? Y las indemnizaciones. El aguinaldo, cuando llegue fin de año, se tiene que quedar en cero. La provisión de aguinaldos tiene que quedar en cero. No puede haber saldos. Indemnizaciones, ese sí se arrastra, es un pasivo de largo plazo, que año tras año siempre va viendo esta cuenta. Entonces, pasamos al siguiente. El quinto paso sería el pase al mayor, ¿ya? En el pase al mayor tenemos lo mismo, ¿no? Pero esta vez ya no vamos a revisar los libros diarios que hemos registrado desde un inicio, solamente los ajustes, las transacciones desde el paso número, a ver qué paso era, el 4, ¿no? Registrar ajustes en el libro diario. Todos estos ajustes que hemos registrado las vamos a mayorizar, quiere decir que vamos a copiar de nuevo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos depreciación y copiamos su movimiento, ¿no? Sueldos, solamente tiene una transacción. Cargas sociales, lo propio, el AITB, etcétera, ¿no? Entonces, así sucesivamente vamos viendo cada cuenta. Y aquí finalmente, una vez que hayamos llevado todo eso, vamos a tener nuestra hoja de trabajo de 10 columnas, donde esta parte de acá ya la tendríamos hecha.
con el balance de comprobación de sumas y saldos ya los tenemos hechos prácticamente. Bueno, perdón, hasta aquí me estoy equivocando. Hasta aquí ya lo tenemos hecho, es una copia del balance de comprobación de sumas y saldos. Lo siguiente es solamente copiar, esta vez, de los mayores de ajustes. Por ejemplo, aquí tenemos crédito fiscal, vamos a copiar exactamente como está en el libro mayor, ¿no? En el haber, haciendo el ajuste en el haber o en el debe, copiamos lo propio, ¿no? Aquí igual, todos los ajustes que hemos tenido en el paso número 4 vamos a ir registrando en este cuadrito de aquí, en esta columna, perdón. Uy, ¿qué hice? Creo que amplifiqué mucho. Ahí está. Ya. Entonces, en la parte de los ajustes vamos a copiar igual que en el balance de comprobación de sumas y saldos, pero no de los asientos diarios de los libros mayores desde el inicio, solamente de los ajustes, ¿no? Los ajustes que hemos realizado. Y aquí está, por ejemplo, crédito fiscal, inventarios, hemos hecho ajustes, hemos hecho de muebles, las depreciaciones, el débito fiscal que hemos compensado, ¿no? Las retenciones, los sueldos que hemos cargado recientemente, ¿no? El ajuste de capital, el ingreso, ¿no? El costo de la mercadería vendida, ¿no? Que hemos registrado justamente con el inventario. La depreciación, que es gasto, los sueldos, las cargas sociales, el AITB. Entonces, todo lo que son netamente ajustes, no los vamos a mezclar con la del paso 1, el paso 4 solamente. Y después lo que viene después es ya fórmulas, incluso lo pueden poner, ¿no? En su Excel, y ya no tienes que hacer nada, digamos, lo único que el Excel directamente va a calcular. ¿Qué va a decir esto? El deudor va a decir, perdón, esto tengo que elegir. Deudor va a decir saldo del debe más el debe menos el haber. Si tuviera en ambos lados, vamos a hacer esta fórmula. 6.620 más el debe, un incremento, menos el haber. Y directamente se va a reflejar en el saldo ajustado. Y de la misma forma en las demás cuentas, por ejemplo, veremos crédito fiscal, teníamos 2000, lo voy a borrar esta parte, ya, teníamos 2086,50, ya, que está en el saldo del debe, menos en el ajuste hemos llevado al haber, menos 1300, nos estaría quedando solamente 786,50 para el mes siguiente. En inventarios teníamos 48.700, ha disminuido, hemos sacado del inventario porque lo hemos vendido y ahora solamente tenemos 43.830. Así sucesivamente se hace el análisis y se saca los saldos de todas las demás cuentas, solamente saldos, ¿ya? Y en cada paso obviamente tienen que igualar el debe con el haber, el saldo del debe, el haber, el debe, el haber, tienen que igualar perfectamente. Si hasta aquí han llegado y todo les cuadra, está bien, ya tienen todo hecho. El resto, el estado de resultados, el balance, solamente tiene que ver con tu codificación de cuentas. El 1, 2 y 3 son cuentas de balance, hasta aquí. ¿Ves? Esa es la codificación. El 4 y el 5 son resultados, que los 4 y 5 van a estar en el estado de resultados, ¿verdad? Y los del 1 al 3 van a estar en el balance. No puede estar en el uno en el otro, ¿no? Donde sí te puedes equivocar es, como les decía al inicio, ¿no? En interpretar el nombre de las cuentas. Ahí es donde te puedes equivocar. Y otra regla más. El 1 hemos dicho que son activos, ¿no? Los códigos 1. Entonces van a ir todos estos unos en el lado del debe, donde dice activo. Aquí está activo, aquí dice pasivo. Pasivo y patrimonio, por acaso. Hemos dicho que al momento de codificar nuestro plan de cuentas, el 2 y el 3 eran el pasivo y el patrimonio. Entonces todos estos van a ir aquí directamente, en el lado del pasivo. Entonces no hay donde perderse, siempre te va a cuadrar, ¿no? Ambos lados. Pero obviamente en este caso no te tiene que cuadrar como tal, porque va a haber una diferencia. Por ejemplo, aquí hemos tenido gastos de 20.988 y solamente ha habido ingresos de 8.700. La diferencia, ¿qué quiere decir? Si hemos gastado 20.000, hemos generado ingresos por 8.000, quiere decir pues que hemos tenido una pérdida de 12.000. Estamos perdiendo plata. Bueno, como es el primer mes, está bien, digamos, ¿no? La pérdida. Pero esto, ¿dónde va a estar reflejado? En el balance,
en este lado ya, pero en el lado del activo va a estar, ¿no? Porque en ese lado nos falta, digamos, como que hemos perdido la plata. En este caso, en ambos lados vamos a poner la diferencia. Por un lado, en la parte que nos falta, en la pérdida que estamos teniendo, y en el activo también en la parte que nos falta, el mismo valor, y nos tiene que cuadrar también al final. Ya con esa suma nos va a cuadrar, ¿ya? 150, 150, 20.000 y 20.000. Entonces, no es complicado de hacer. Donde sí he visto que tienen algunas dificultades, ¿ya? Es al momento de determinar las cuentas. Ahí es lo único, ¿no? Porque después, si han llegado hasta aquí, el resto ya está hecho prácticamente. Lo único que tienen que hacer es interpretar sus cuentas, las cuentas que ustedes han creado, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda en esto, tal vez me pueden escribir en los comentarios de los videos y para que pueda explicarlo. Después, una vez que hayamos realizado esta hoja de trabajo, por un lado ya tenemos un estado de resultados, ya tenemos el balance general. Pero obviamente, a nivel de directivo, a impuestos no le vamos a presentar esta hoja de trabajo, porque como su nombre también lo dice, es una hoja de trabajo simplemente. Y además que no se utiliza actualmente, ¿no? Porque el sistema con un clic te lo hace todo. Pero es bueno conocerlo, es bueno saberlo, saber de dónde sale. Entonces realizamos nuestra hojita de trabajo y esta no es la de presentación porque tampoco incluye firmas, ¿ya? Entonces tenemos que hacernos otro modelito que sea pues más visible, que tenga buen diseño y que se sirva para la interpretación de la información. Por un lado vamos a tener los estados de resultados, este de acá, y tenemos el balance general, ¿ya? Aquí tenemos el estado de resultados, ¿ya? El título, el nombre de la empresa, el propietario, el NIT, etcétera, cierta información que tal vez necesitamos que se sepa. Estado de resultados, el título del estado financiero que estamos emitiendo, el periodo que comprende la moneda que está expresada, ¿no? Y en una primera parte siempre va a estar los ingresos brutos o ventas. Después tenemos el costo, ¿no? Menos el costo de la mercadería, vamos a tener utilidad o pérdida bruta en ventas. Hasta aquí, como verán, teníamos una ganancia, digamos, ¿no? Hemos vendido 8.700 menos su costo, el costo de la venta, 3.830 es la ganancia bruta. Pero en sí teníamos ya una ganancia. Pero como era un periodo muy corto, ¿ya? Los gastos operativos han superado esta situación. Teníamos pues honorarios, teníamos sueldos, etcétera, que han hecho que los costos suban, los gastos, ¿no? Y hasta aquí tenemos un resultado operativo de menos 11.000, ya tenemos una pérdida. Y finalmente tenemos los ORIs, otros ingresos y otros egresos, ¿no? De la ITV no va a estar aquí. Puede haber otros. Estos otros ingresos son transacciones que no son regulares de la empresa, no son regulares del negocio. Pueden ser ingresos por inversiones en otras empresas, ingresos o gastos de gestiones anteriores tal vez, o algunos ajustes contables que no estén contemplados. También pueden ingresar aquí los gastos financieros, etcétera, ¿no? Para poderlos separar de una forma distinta. ¿Qué más tiene que tener este estado financiero? La fecha de la emisión, la firma del propietario y la firma del contador autorizado. Obviamente puede haber más firmas, ¿no? Esto no es limitativo, puede haber más firmas porque puede haber más responsables de la elaboración de estados financieros. Por ejemplo, el gerente general, gerente financiero, etcétera, ¿no? Pueden haber más personas involucradas. Después del estado de resultados tenemos el balance general, que tenemos este modelo, el nombre de la empresa, el título del estado, la fecha. En este caso ya va cambiando, ¿no? El estado de resultados es un periodo que comprende, ¿no? Un periodo que puede ser de una fecha hasta otra fecha, solamente ese periodo cubre. En el balance general es una fotografía, les dije, ¿no? Entonces es una instantánea, es como cuando sacas una foto, ahí dices la fecha cuando te has sacado la foto. Entonces eso te muestra cómo se veía en ese momento. En balance general es lo mismo. En este momento, al 31 de diciembre, cómo es que se ve tu empresa hasta esa fecha, qué cosas tiene, qué obligaciones tiene y al final qué patrimonio cuenta. Ya, entonces, ¿cómo se elabora? Este es un modelito básico, ¿no? Generalmente se usa así. Otros más amplio, el modelo es lo mismo, donde varía es en el desglose. Algunos lo desglosan mucho, ¿no? Y se hacen muchas hojas, pero no es conveniente eso, porque a la hora de revisar es mejor ver una hojita
simple, sencilla y que tú puedes tener. Ahora, si quieres ver más detalle, te vas a las notas, a los estados financieros y ahí puedes encontrar toda la información que estás buscando. Entonces, ¿qué tenemos? Esto por el caso va en forma descendente, digamos, ¿no? Así. Acá arriba están los más disponibles. Por ejemplo, tenemos caja, que es una disponibilidad inmediata. Bancos, vas al banco y todavía puedes cobrar. Tardas un poquito, pero sigue siendo disponible. Documentos por cobrar, tenemos que esperar a cobrar para luego poder disponer. Inventarios, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Tenemos que vender, tenemos que cobrar y recién podemos disponer. Entonces ya como que se va complicando la cosa y va bajando hacia abajo. Esa es la lógica que debe manejarse, ¿no? Primero lo que es más disponible, después lo que no se puede disponer, lo que es más difícil disponer. Los activos no corrientes, un mueble, como que ya está usado el equipo de computación, es un poco más difícil venderlo. Además yo no lo he comprado para vender, es para que me ayude a generar ganancias, ¿no? En el tiempo, en 4 años, 10 años, etcétera, ¿no? Entonces se supone que no es para vender. Entonces ese es el nivel de disponibilidad. Y en el lado del pasivo es por el nivel de exigibilidad. Exigibilidad quiere decir cómo es que mis proveedores me exigen que yo les pague. Entonces, en el primer lugar siempre van los que tengo que pagar de forma inmediata. En el documento tal vez es a 30 días, entonces tengo que pagar inmediatamente. El IT debería estar más arriba tal vez porque estos impuestos hay que pagarlos inmediatamente, ¿no? Hasta ahí por lo menos. Inmediatamente a 15 días, 13 días, etcétera, o ya hay que estar pagando. Entonces están los más disponibles. Y aquí abajo también están la indemnización, ¿no? Indemnización lo pagamos, puede ser hoy, como puede ser de aquí a 10, 20, 30 años o cuando se jubile directamente el trabajador. Entonces, no se sabe, va a estar en la parte de abajo. Y finalmente, en la parte de patrimonio es más por un tema de clasificación, ¿no? Tenemos el capital, su ajuste de capital y podemos tener otras cuentas de reservas patrimoniales, los resultados de gestiones anteriores, etcétera, ¿no? Cosa que vayamos viendo qué es lo que ha sucedido en mi patrimonio, ¿ya? Y también lo de siempre, ¿no? La fecha de la emisión de los estados financieros, las firmas correspondientes. Ahora hay otras personas que agregan una nota, otras personas, bueno, me incluyo, agregamos una nota al final de los estados financieros y decimos las notas del 1 al 28, digamos, o al 29, las notas que vayamos agregando forman parte indivisible de estos estados. Así, ¿no? Una nota algo sencilla, clara, donde estamos declarando de que estos estados financieros sí tienen notas, ¿ya? Tienen notitas explicativas. ¿Y cómo se hacen las notas? He visto, por si acaso te consejo, no, yo sé que me estoy alargando, pero es importante también hablar esto. Hay algunos contadores que les gusta poner las notas por poner. Tener la nota 1, la nota 2, la nota 3, a todos. Y cuando vas a ver sus notas, ¿qué está? Lo mismo. Es una copia de lo mismo. O sea, en la nota dice Caja Moneda Nacional 6.620. Nota número 2 de Banco Unión en un cuadrito solamente, ¿no? No es información relevante. O sea, si no necesitas informar o desglosar, por ejemplo aquí en muebles, tal vez yo quisiera desglosar en la nota y mostrar un detalle de qué cosas tenemos, digamos, ¿no? Si fuera importante. Por ejemplo, aquí en documentos por pagar, tal vez yo puedo desglosar en las notas y decir qué proveedores son los que nos deben, ¿no? Eso sería una información adicional importante. Pero si yo en mis notas voy a poner solamente documentos por pagar y el monto, es lo mismo que ver esto, ¿verdad? Entonces no es conveniente. Hay que también hacer unas buenas notas para que puedan también tengan la seriedad del caso, ¿no? Porque por eso también los clientes es que no lo toman muy en cuenta porque lo hacemos así, como sea, digo, ¿no? Solo por cumplir. Entonces, finalmente vamos a tener el paso 9, que es el cierre de la gestión y los cierres de los libros. Esto generalmente se usa o se usaba antiguamente, ¿no? Como les decía, manejábamos unos libros físicos y para cerrar la gestión y para asegurarnos de que nadie más haga anotaciones posteriores, ¿qué hacíamos? Hacíamos el cierre. Rayamos el libro desde la última transacción, ¿sabes? Y las demás hojas que no se han utilizado, rayarlas. Rayar o inutilizarlas, cosa que nadie más pueda registrar transacciones. Actualmente, ¿cómo se hace? En el sistema, haces un clic, cierre del sistema y ya nadie más puede tocar, ¿verdad? Entonces, antes se hacía estos asientos del cierre.
¿no? O sea, cesar todas las cuentas, todas tus operaciones los dejabas en cero. Los resultados, por ejemplo, las cuentas que tenías en el debe, los ingresos, los llevas a su contracuenta, al lado del debe. Los gastos que tenían saldos deudores, al haber. Como lo estás compensando, va a quedar en cero todas las cuentas. En los balances igual, a la contracuenta. Los activos que tienen saldos deudores, al haber. Los pasivos, al debe. Los neteas y se quedan en cero, ¿verdad? Esa es la forma de cesar que había antes, pero actualmente, como les digo, es un clic y se cierra la gestión. Y se vuelve a hacer una apertura con un nuevo asiento de apertura.